él me estuvo hablando y como después de eso, aquí fue el primer, digamos, monasterio, convento, iglesia que estuvimos. Después hemos ido a varios. Y yo me acuerdo que usted dijo el tema de los ladrillos, que los dominicos tenían la fábrica. La fabricación, los agustinos tenían la fábrica. Y recuerdo, claro, me fijé en eso. Y es evidente que el resto de órdenes religiosas en las que hemos estado no construyen con ladrillo. No, todos eran adobes. Adobe. Precisamente ahí teníamos nosotros la ladrillera y por eso se llama el cerro ese, se llama por eso el Agustino. ¿Sí? Ese cerro usted conoce, ¿no? El cerro del Agustino. Sí, claro. Porque era nuestro, todo eso era nuestro. Pero ahora sí se entiende y ahí al lado, abajo del cerro, había un lago. Yo, de niño, he ido a ese lago, íbamos con nuestros compañeros hasta allá a pescar. Yo, precisamente, yo he ido a pescar ahí. ¿Y pescaba? Eso no tienen ustedes, ni nadie tiene esas ideas, porque no saben. ¿Y qué tipo de peces usted encontraba ahí? ¿Qué tipo de peces encontraba? Peces pequeñitos nada más, pequeños, ¿no? Pero yo tendría 10 a 12 años. Bien, pues. Entonces íbamos hasta allá y pescábamos ahí, nos distraíamos y todo. Y después comenzaron a hacer las chacras ahí. Sí. Los chinos vinieron a esa parte y ¿sabe lo que iban? Con esas latas de queroseno, esas grandes, iban por las casas, tingo caca, recogían la caca, los excrementos de la gente para abonar las lechugas y todo. Esos datos ustedes nadie sabe. No. Qué interesante. Y entonces toda la gente del vecindario venía y se enteraba aquí. Bueno, dentro de los elementos de la iglesia. Aparte de gente común acá. Ajá. Y la gente, o sea, los sacerdotes en el altar mayor. De acuerdo. Los hermanos todos en el altar mayor. Ok. ¿Y la gente de alta alcurnia dentro de la sociedad, dónde estaban? Muchos tenían, ya les digo, en las iglesias tenían su... en las iglesias mismas. Sí. Por ejemplo, aquí tiene, todo se conserva, una intacta, porque sus familiares tuvieron hasta hace poco, que yo los he conocido a los familiares. Uh-huh. Y ya no sé si han muerto, queda alguno, no sé. Eran también parientes de Pérez de Cuéllar. Ah, sí, Javier Pérez de Cuéllar. Pérez de Cuéllar, sí. De las Naciones Unidas. Ese era pariente de esta familia que tiene su sepultura acá. Sí. Ya la han visto, creo, ¿no? ¿Usted ha visto la sepultura? No, yo no todavía. Puede pasar, entonces. Gracias. A ver si pueden arrimar ese aparatito, que ahora está un poco más libre. El otro día estaba todo repleto. Arréglenlo para allá nada más. Ahí ya basta, ahí pueden abrir acá. ¿Ven? Esta es la única que se conserva de las antiguas, porque esto también estaba dentro del templo, ¿no? Ve ahí. Agarró. Más aún, el gobierno no tenía dinero suficiente para dar a los libertadores, les regaló conventos nuestros. Les expropiándoles. Conventos nuestros para
Pero eso con Les pagaba con argucia un convento nuestro. Pero padre, no podía Pero ser eso en expropiación, como se dice, No podía ¿no? ser solo con la orden de los agustinos, sería con todas, prácticamente. Porque españoles habían en todas. Había, pero no en la cantidad que teníamos acá, porque aquí huyeron. Y los peruanos también tuvieron que separarse. Quedó sin nadie. En los otros conventos siempre hubo peruanos. Y en la expropiación se dio algo de dinero, algún tipo de compensación. Le dieron un abrazo. ¿Por cuál? Por la expropiación, porque una expropiación normalmente tiene que dar una compensación. Nada. Precisamente, todos nuestros conventos, ya le digo, se los regalaban, le daban como parte de pago a los generales que habían trabajado y luchado por la libertad. O sea, por eso en nuestros conventos hay algunos que todavía existen, pero ya no nos pertenecen porque los regalaron, los dieron como parte de pago a esas personas. Y ustedes, y a esa familia. las gracias nomás. Y a ustedes las gracias nomás. Qué gracias, hay nada, ni gracias. Ni abrazo, nada. Padre, ¿y cómo recuperaron esto? O toda la monzón, ¿no? Vino un padre que había sido general de esto y se vino acá y él se preocupó para recuperarlo todo. Porque aquí había, como le digo, rompían todo, llevaban la biblioteca, todo. Entonces ya vino él y ya esto no lo desapropiaron, o sea, quedó siempre por la orden. Entonces, pero en cuestiones que no eran religiosos propiamente hablando, porque salían también ellos a divertirse por un sitio por otro. O sea, una como diríamos, que prácticamente no eran religiosos. En la práctica, ¿no? Tenían nombres religiosos, todo. Y tal vez, quizá no sé, no te puedo decir, que hasta dirían misa y eso, pero no se comportaban como verdaderos religiosos. Entonces vino para acá un padre que había sido general de la orden en el mundo nuestro y que cogió venir para acá y él fue el que comenzó a reorganizar todo. ¿Y los generales no tenían miedo de que le excomulgara? El padre Eustacio Esteban, que fue general de la orden, vino acá, se radicó acá y entonces reformó, trató de reformar todo, de estos religiosos que se iban tal, para ponerlos en regla, y muchos de ellos ya no querían eso, se marcharon, dejaron la orden, dejaron los hábitos, todo eso fueron. Y entonces quedaron unos poquillos con él. Y ese general también fue el que después reorganizó a las monjas agustinas también. De ahí viene ya la historia nuestra en este siglo ya XX, en el siglo XX, comienzo del siglo XX. Pero todo el XIX fue convulso, o sea, antes del XX, desde la Revolución hasta principios del siglo XX, todo esto era un caos todo. Caos. Era un caos todo. Es por eso que se expropió también el patio, pues el que conocemos como el patio de la bomba, ¿no? Sí. Que ahí estuvo la compañía de bomberos y ellos fueron los que desquiciaron en la biblioteca, ¿no? Y ese otro patio que hay adentro, Uh-huh. ahí estaba todo roto, rompieron, pues, y ahí estaba la bomba. Se metió ahí. Por Es eso importante. hasta ahora ha quedado el nombre del patio de la bomba. Es importante el conocer, porque eso hay que difundirlo. O sea, la revolución fue la revolución y no todos fueron parabienes en la revolución. No, claro. Y ahí hubo de alguna manera una ruptura, no solamente con España, sino con todo lo que olía a España, o sin respetar la regla del juego. O sea, sin respetar la regla del juego. Por eso, luego, a mitad del siglo XIX, hacen una operación de castigo los españoles acá, porque no se han respetado el tratado. ¿En la puerta está la señora Maribel Cáceres? Sí. Sí, dice. No se respetaron las reglas del juego y por eso lo de las islas Chinchas y toda la historia, porque no se respetaron el acta de capitulación. O sea, el acta de capitulación, los españoles se fueron de aquí y pactaron. Yo no me voy, pero me tienes que dejar esto, me tienes que dejar, y no se respetó.
Pues sí, ahí lo que dice el patio de la bomba, por eso, porque estaba roto ahí, se metía nada más. ¿Pueden Aló, conocer Maribel. el patio de la bomba? Vamos por allá. Está, sí, está, no, está en la iglesia central. Estamos saliendo de la iglesia. Sí, no, pero por dentro. Pues.